Perlas del libro de Marcos. Jesús en Nazaret, misión de los 12 discípulos, muerte de Juan el Bautista, alimentación de los 5000, Jesús anda sobre el mar y Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Son los temas de los cuales extraeremos las perlas en este día. Gracias te damos, Dios, por esta nueva oportunidad que nos das de reflexionar en las perlas del libro de Marcos. Dirígenos durante el estudio de este capítulo 6. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Qué perlas nos tiene preparado el capítulo 6? ¿Qué es lo que encontramos? En esta primera parte encontramos nosotros la forma como Jesús padeció el prejuicio de la gente. Generalmente las personas nos dejamos llevar por el prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Como la palabra dice, es tener juicios o ideas preconcebidas, anticipadas. Aún no conocemos a la persona, pero ya lo hemos definido de una manera o ya hemos calificado a esa persona según lo que nos parece. No hay que asumir, hay que confirmar. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Fue al lugar donde había crecido. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Si estas personas se hubieran quedado con escuchar y aprender, hubieran sacado mucho provecho de las enseñanzas de Jesús. Pero ellos, mientras escuchaban, sabían que las enseñanzas realmente eran muy buenas, eran muy valiosas, pero empiezan a preguntarse: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Cómo es que hace todo esto? Los prejuicios forman parte de nuestra sociedad, lamentablemente. Y esto se da en todos los círculos sociales. Empezamos a descalificar a las personas por la información que tenemos. Por ejemplo, vivimos tiempos en los cuales los grados académicos son determinantes. Una persona puede saber mucho, puede conocer mucho, puede ser hábil en lo que ha aprendido de forma práctica, producto de la experiencia, pero si no hay un título académico que lo respalde, va a ser literalmente ninguneado. Y esto es lo que está sucediendo con Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿De dónde aprendió todo esto? Él no ha sido formado en la escuela de los fariseos. No es un rabino. Lo que para nosotros sería: no ha ido a la universidad. ¿Cómo es que nos va a enseñar? ¿Cómo es que sabe? Este pueblo perdió mucho por sus prejuicios. Y nosotros perdemos mucho por lo mismo, por empezar a considerar a las personas que nosotros sabemos que conocen el tema, pero los vamos desoyendo, los vamos ninguneando porque no hay un título que los respalde. Y esto es fatal cuando sucede en asuntos espirituales. Perdemos de vista que el Espíritu Santo es quien instruye. Perdemos de vista que es el Espíritu Santo quien nos revela las verdades. Dios no depende de los grados académicos. Son buenos, es buena la preparación, pero no es determinante.
Cuidado con los prejuicios. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Quién nos va a enseñar esta persona? Sabemos quién es. Sabemos de dónde ha venido. No hay un profeta, dice, sin honra sino en su propia tierra. No es reconocido, no es valorado. Hay personas que tras trascender a nivel mundial o a nivel de en alguna esfera, llegan a su tierra y son reconocidos. Hoy en día se va viendo eso, pero eso es producto de la influencia de los medios de comunicación. Pero lo que sucedió con Jesús se sigue repitiendo y esto se da mucho en las iglesias. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Esa incredulidad se vio acentuada, fortalecida por el prejuicio. Sabemos quién es él, es el hijo del carpintero. Sabemos dónde vive, sabemos quién es su papá, quién es su mamá. Entonces, ¿qué nos va a enseñar? ¿Cuánto perdemos cuando nos dejamos llevar por los prejuicios? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús llamó a sus discípulos con un propósito, para que estén en su presencia, para que aprendan de él y para que cumplan la misión de evangelizar. Y uno de los métodos de Jesús no es el único método. Uno de los métodos de Jesús es ir de 2 en 2. Y los envía a diversos lugares, pero no los envía con las manos vacías, les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Porque estos discípulos van a ir, literalmente van a entrar a la guerra, al conflicto cósmico, van a entrar a la guerra contra Satanás y sus huestes. Por esa razón, Jesús les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. No se preocupen qué es lo que van a comer. No se preocupen dónde van a llegar, dónde van a dormir. No se preocupen. ¿Por qué? Porque hay un principio elemental en la Biblia. El que trabaja en la obra, el que trabaja evangelizando, predicando, debe vivir del evangelio. Y allí entramos una vez más nosotros a lo que son ofrendas, a lo que son diezmos. Dice, no lleven nada. Y ellos fueron alimentados, cobijados por las personas a donde llegaban, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas, una sola túnica. Instrucciones precisas para salir a evangelizar. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Si esa casa era receptiva, si esa casa estaba habitada por personas que estaban ávidos de la palabra de Dios, ellos debían permanecer en ese lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué les dice el maestro? No insistan si no les quieren oír. No insistan. Vayan a otro lugar.
Ellos están desperdiciando la oportunidad de entrar en el reino de Dios. Ellos están desperdiciando la oportunidad de salvarse de la muerte. Y cuando llegue el tiempo de juzgar, en el día del juicio, dice que la sentencia sería más leve para Sodoma y Gomorra que para ellos. ¿Por qué? Porque en este caso es Cristo mismo quien está enviando a estos discípulos en persona, Dios encarnado. Dios mismo. Cuando Dios se revela en tu vida, ¿lo aceptas o lo rechazas? Nuestra situación es como la de estas personas. En el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para nosotros, porque nosotros tenemos mucha más luz de lo que tuvieron en el pasado las personas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Jesús aún no había venido a la tierra, no había muerto, no había resucitado. Para nosotros todo eso ya son hechos que han sucedido. No están en el futuro, están en el pasado. Tenemos mucha luz. Y si rechazamos toda esa luz, con seguridad que el día del juicio será mucho más duro para nosotros que para los de Sodoma y Gomorra. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué es el arrepentimiento? Es dejar de hacer lo que estás haciendo y empezar a hacer lo que Dios quiere que hagas. El arrepentimiento implica cambio de vida, cambio de estilo de vida, cambio de rumbo. El arrepentimiento es vital para la experiencia del nuevo nacimiento. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La autoridad que Jesús les había dado fueron instrumentos para evangelizar, para servir, para librar a las personas que sufrían, para sanar a muchas personas que padecían enfermedades. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Tenían muchas ideas acerca de Jesús, pero a ninguno se le ocurrió que él era el Cristo. Una vez más nos encontramos con ideas preconcebidas. No hay que asumir, hay que confirmar. ¿Qué dice Herodes? No, este es Juan, ha resucitado. ¿Por qué? Porque Juan ya había muerto decapitado. Y Herodes cuenta o recuerda cómo fue el final de Juan el Bautista. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Herodes era consciente de su pecado, era consciente de lo que había hecho y temía de que Juan se hubiera levantado, porque él mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. ¿Cuál fue el delito de Juan el Bautista frente a Herodes y a su esposa Herodías? Denunciar el pecado de adulterio. Herodes había tomado a la esposa de su hermano Felipe. Y eso era un pecado que Juan el Bautista no pasó por alto. Jesús ha enseñado mucho acerca del matrimonio. A veces cuando pasan los años, algunas personas creen que ya se normalizó lo que están viviendo y muchos empiezan a tener nuevas relaciones. Y la iglesia, como ya pasó algún tiempo, empiezan a ver con buenos ojos esa nueva relación. Pero Juan el Bautista nos enseña que tal cosa no es así.
ese pecado debe ser corregido. Ese camino debe ser corregido. Debe haber arrepentimiento. Debe haber un cambio de rumbo. Si no, la persona sigue viviendo en pecado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Esta mujer odiaba a Juan el Bautista, quería matarle. Pero Juan se había ganado el respeto de las multitudes y por esas cosas se detuvieron en más de una ocasión para prenderle. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Sabía que este hombre tenía un mensaje de vida, sabía que este hombre tenía un mensaje de esperanza. Le gustaba escuchar a Herodes, pero por los peros, por sus temores, por sus miedos, nunca aceptó el mensaje. No le entregó su vida a Dios, no le abrió su corazón a Dios. Y hay mucha gente en la actualidad que ya entendió la verdad, conocen la verdad, pero tienen miedo de dar el siguiente paso. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Según la tradición, a esta hija de Herodías se la conoce como Salomé. Y esta mujer bailó delante de Herodes de tal modo que en el libro El deseo de todas las gentes se dice que el sensualismo se despertó. Y Herodes, en un momento de excitación, hace un ofrecimiento: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Se dice que cuando nosotros estamos muy felices, no debiéramos hacer nunca una promesa. Nunca. Porque vamos a prometer, vamos a hacer ofrecimientos que en un estado normal de nuestra emoción no lo haríamos. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. La hija conocía del odio que tenía su madre a Juan el Bautista. Le dice a su madre: ¿qué voy a pedir? ¿Qué pido? Y Herodías le dice: pide la cabeza de Juan el Bautista. ¡Qué terrible pedido! Pide la cabeza del profeta. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Un pedido macabro. Un pedido realmente terrible, escalofriante. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. En ese momento reacciona Herodes: ¿qué he hecho? Pero ya había empeñado su palabra. Había muchos testigos. Y para conservar las formas, para conservar su buen nombre ante ellos, manda decapitar a Juan el Bautista. Manda la guardia y que le traigan la cabeza de Juan el Bautista. Fue el guarda, decapitó en la cárcel a Juan el Bautista y trajo la cabeza del profeta en un plato. Le entregó a la muchacha y la muchacha le entregó a su madre. ¿Qué persona es capaz de llevar en un plato la cabeza de un hombre que ha sido decapitado? Esa cabeza todavía debía estar destilando sangre. Pero el pecado vuelve duro, insensible a las personas.
Hay gente que disfruta la desgracia de otros. Y aquí nos encontramos con un hecho terrorífico. La cabeza del profeta en un plato. Y aquí encontramos nosotros muchas perlas. Los justos, los fieles, también sufren. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos en medio de un gran conflicto, en medio de una guerra, y en medio de la guerra hay muchos inocentes que mueren. Pero además, Juan el Bautista había cumplido ya su ministerio. Él había venido a preparar el camino para el Cristo. Y él cumplió con su misión. En una ocasión, y esto lo registra el Evangelio de Juan, cuando a él se le habla acerca de cómo el ministerio de Jesús iba creciendo y cómo sus apóstoles bautizaban, él dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Sabía perfectamente cuál era su misión, y su misión había sido terminada. Cuando oyeron esto, sus discípulos vieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Sepultaron al profeta. Siempre hay amigos fieles, y en este caso sus discípulos hicieron esta tarea. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Mientras Juan estaba en la cárcel, mientras Juan era decapitado, los apóstoles estaban cumpliendo con su ministerio, con su misión. Hay muchos que son llamados al descanso. Hay muchos que ya murieron, pero la obra de la evangelización continúa, y esa tarea ha de continuar hasta la segunda venida de Cristo, o, siendo más puntuales, hasta cuando se acabe el tiempo de gracia. Cristo, cuando venga por segunda vez, vendrá para llevar a sus hijos, resucitar a los muertos justos, entre los cuales con seguridad que estará Juan el Bautista. Vuelven los discípulos muy gozosos de haber cumplido con su misión, pero Jesús les dice: es tiempo de descansar. Vamos a un lugar tranquilo para que ustedes descansen. El descanso debe formar parte de nuestra vida. El descanso debe formar parte de nuestro día a día. Es necesario y es urgente que trabajemos, pero también es necesario y es urgente que descansemos. Si no, podemos empezar a sufrir una serie de males, y uno de los males es el estrés. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Miren lo que dice aquí. El trabajo era tanto, había tanto trabajo, que Jesús les dice: bueno, hay que descansar, hay que separar un tiempo para comer. El trabajo siempre va a existir, no se va a terminar las tareas. Cada día hay que hacer lo que es urgente. Pero no pretendamos terminar todo el trabajo para descansar. Hay muchos que sufren de cuadros de estrés crónico por creer que el trabajo hay que terminarlo. Y no se dan un tiempo para descansar. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, a un lugar tranquilo. No es que estaban abandonando su misión. Hay momentos en los cuales hay que descansar. Hay momentos en los cuales hay que respetar el tiempo libre de las personas. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Las multitudes seguían a Jesús a donde quiera que él vaya. Y salió Jesús y vio una gran multitud
y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué tuvo compasión de ellos? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Por qué este pueblo eran como ovejas que no tenían pastor? Porque los sacerdotes, los que estaban llamados a instruirlos, los que estaban llamados a hablarles de la palabra de Dios, los que estaban llamados a pastorearlos, estaban más dedicados al odio, a la usura, a la corrupción, que a cumplir con su ministerio. Es lamentable cuando muchos miembros de iglesia se quejan de que no son debidamente pastoreados. Quien cumple esa función de pastorear al rebaño debe tener como prioridad número uno el pastorear su rebaño. Hay muchos ministerios, muchos líderes dentro de nuestras iglesias y cada uno de ese líder debe cumplir ese papel de pastorear según la función para el cual ha sido llamado. Es triste cuando se encuentran personas cual ovejas sin pastor. ¿Y qué hace en estos casos Jesús? Comenzó a enseñarles muchas cosas, empezó a pastorearles, pero Jesús no podía pastorearles a tiempo completo. Ese día, esas horas fueron aprovechadas para enseñarles. Ahora, es necesario que seamos pastoreados, pero si no lo hay, busquemos al pastor de los pastores, que Cristo nos alimente, que Cristo nos pastoree y nosotros convertirnos en los que han de pastorear a aquellas ovejas que andan sin rumbo. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Había un problema. No había comida en ese lugar. Y los discípulos se dan cuenta del problema y se acercan donde Jesús para decirle: hay un problema. No hay comida. Ellos no han traído comida. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Los discípulos evaluaron el problema correctamente y la solución no estaba mal. Si no hay comida en ese lugar, que la gente vaya y busque dónde ha de conseguir esos alimentos. Pero ahora Jesús desafía a sus discípulos a pensar de forma diferente. Los discípulos estaban haciendo lo que cualquiera haría. Si no hay que comer, pues anda y busca. Pero ahora Jesús desafía a sus apóstoles. ¿Qué les dice? Denle ustedes de comer. A lo que ellos respondieron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿De qué manera piensa una persona? ¿De qué manera piensa Jesús? ¿Qué tenía en mente Jesús? ¿Qué tenían en mente los discípulos? Jesús les dice: ustedes denle de comer. Y ellos dicen: ¿pero de dónde vamos a sacar? Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Isaías 55:8. Es por eso que tenemos que ceñirnos al escrito está. ¿Qué estaba queriendo decirles Jesús con denle ustedes de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Y Tibetlo, al saberlo, dijeron: 5 panes y 2 peces. Más de uno habrá dicho: ¿pero qué son 5 panes y 2 peces para la cantidad de gente que hay? Ni así repartamos un pedacito va a alcanzar para la cantidad de gente que hay.
5 panes y 2 peces. Y aquí Jesús nos enseña una gran lección. La carencia no es un obstáculo para el avance de la obra de Dios. La carencia no es un problema que Dios no pueda solucionar. En ocasiones te has visto frenado a hacer algo porque no hay recursos. Recuerda esta historia. Los recursos Dios los puede proveer. No había pan, solo había 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús va a dar la solución. Esperemos en Dios para dar la solución. Nosotros queremos que Dios haga como nosotros tenemos pensado. Los discípulos habían definido el problema y la solución es mándalos y que compren ellos. Y es lo que le dicen a Jesús. Y generalmente nosotros hacemos eso. Cuando oramos le decimos a Dios cómo debe de actuar. Cuando suplicamos a Dios sobre algún problema, sobre alguna necesidad, le decimos cómo debe actuar. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. 5 panes, 2 peces. Y ahora la orden es, agrúpenlos. Agrúpenlos, que se sienten, que tomen asiento. Como quien dice, que se sienten porque vamos a servir la comida. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y lo maravilloso aquí es que estos hombres, sus apóstoles, posiblemente no entendían lo que Jesús iba a hacer, pero hicieron lo que Jesús les dijo que hagan. Agruparon a las personas de 50 en 50, de 100 en 100. Y esta es otra perla. ¿No entiendes del todo lo que Dios va a hacer? Créele y actúa como Él te pide, a pesar de no entender. Y ellos hicieron como Jesús les mandó. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Trato de imaginar cómo habrá sido este proceso. Empezó a darles, y así como el aceite de la viuda, ¿no? Empezó a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, y no había cuándo termine. Y se seguía dando, se seguía dando. Siempre hay que dar gracias por los alimentos que el Señor nos da. Siempre hay que pedir que Dios bendiga nuestros alimentos. Y cuando hay carencia, cuando hay necesidad, recordemos, para Dios no es un problema la falta de recursos, la carencia, la necesidad. Y repartió los 2 peces entre todos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se produjo esto? Los milagros no se explican. Si se explican, dejan de ser milagros. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieran eran 5,000 hombres. 5 panes, 2 peces. Y todos se saciaron, todos. 5 panes, 2 peces. Y sobró 12 cestas llenas. Los milagros que Dios es capaz de hacer. Dios puede proveer para nuestras necesidades. Necesitamos creerle. Necesitamos dejar que Él haga como Él tiene pensado. No le digamos cómo debe hacerlo. ¿Qué hacemos nosotros en nuestros pedidos? Que el Señor sane a mi familia, o que el Señor me sane, que el Señor me dé tal trabajo o tal cual. Pon tu problema en sus manos, pero deja que Él haga como Él sabe que debe hacerlo.
Dejemos que Dios actúe. Tus pensamientos, recuerda, no son los pensamientos de Dios. Más de 10,000 personas alimentados, porque estos 5,000 solo eran los varones. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Los discípulos deben haber terminado bien cansados. Repartir a más de 10,000 personas los panes y los peces, y luego recoger lo sobrante. Deben haber estado muy cansados. Y aquí encontramos otra perla. Un líder que valora a su equipo, un líder que valora a sus colaboradores, un líder que valora a sus hijos, a sus siervos. Vayan ustedes a descansar. Yo voy a terminar el trabajo acá. Yo voy a cerrar el negocio. Yo voy a despedir a la gente. Hay que valorar a las personas que trabajan con nosotros. Hay que valorar a quienes colaboran con nosotros. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Fue un día bien agotador. Pero siempre hay tiempo para orar. Siempre habrá tiempo para buscar a Dios. Es lamentable cuando algunas personas dicen, bueno, he estado tan ocupado, he estado muy atareado y no he tenido tiempo para estudiar, para hacer el culto. Siempre debe haber tiempo para Dios, a la primera hora y al terminar el día. Siempre separemos un tiempo para encontrarnos con nuestro Señor. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Ya estaba oscuro. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, aproximadamente 3 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Se imaginan a Jesús caminando sobre el mar? Como si fuera un camino. Y se les quería adelantar a ellos. Dios tiene el control de las leyes de la naturaleza. Dios tiene el control de todo. Así como Él es el Señor del sábado, también es el Señor de todas las leyes de la naturaleza. La naturaleza está sometida a Él. Una vigilia en la noche, navegando. Allí los discípulos navegando. ¿Qué tan lejos era ese recorrido? Pero era cerca de la cuarta vigilia. Hay trabajos que se hacen de noche. Y viene el maestro. Él quiere adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Las creencias sobre fantasmas, sobre almas, sobre seres que andan allí, no es exclusivo de nuestros tiempos. Los apóstoles también tenían creencias al respecto. Pero eso no implica de que los fantasmas existan, que los espíritus anden divagando por ahí. Los muertos son y nada saben. Y si alguno por ahí dice, bueno, yo he visto a un familiar, a un pariente, a un fantasma, con seguridad que sí lo vio. Pero también tenga la seguridad, no es quien usted pensaba, sino lo dice la propia palabra de Dios. Los ángeles, los espíritus ministradores de Satanás también se manifiestan. ¿Y para qué se manifiestan? Para reforzar aquella creencia errada de la inmortalidad del alma. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Estaban muy temerosos, pero Dios siempre te ofrece dar su paz.
Dios siempre te ofrece confianza. Ten ánimo. No tengas miedo. Confía. Estás atravesando situaciones que te dan miedo. Ves con miedo el futuro. Ten ánimo. Confía en el Señor. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. La naturaleza está sometida a Dios. ¿Por qué? Porque todo es hechura de Él, es creación. Aquí no hay nada de evolución, nada de casualidad, nada de millones de años. Dios dijo y fue hecho. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ese milagro de la multiplicación de los panes no habían entendido. ¿Cómo es que estos panes, estos peces se iban multiplicando? No lo entendieron. Sus corazones estaban en proceso de ser transformados. Sus ojos estaban en proceso de aprender a entender, a comprender las cosas espirituales. Muchos estamos similar a los discípulos en esa etapa de su experiencia con Cristo. Todavía nuestros corazones están endurecidos y hay muchas cosas que no entendemos. Hay maravillas, milagros que no entendemos. Hay mensajes que no entendemos. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Ya el rostro de Jesús les era familiar. Reconocieron a Jesús y entonces la gente no podía dejar pasar esta oportunidad. Allí estaba la solución a muchos de los problemas de la gente de ese lugar. Y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos, de su manto. Pero el manto no tiene poder. El poder sale de Cristo, como cuando sanó a la mujer que padecía de flujo de sangre. Pero vivimos tiempos en los cuales la gente cree que el manto tiene poder, que las astillas de la cruz de Cristo tienen poder, que un lapicero tiene poder, que una rosa tiene poder, que un agua tiene poder. El poder proviene de Dios. Y Cristo había venido a restaurar a los seres humanos. Había venido a curar, sanar. Y literalmente curó a mucha gente. Literalmente. Grandes perlas para nosotros. Grandes enseñanzas. Particularmente me quedo con: no le pidas al Señor que solucione tus problemas como tú lo tienes pensado. Deja que el Señor actúe en su providencia. Deje que el Señor actúe. Él sabe qué es lo mejor para ti. Y entonces verás que Él te sorprenderá con algo maravilloso para tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.